Durante la manifestación te perdí, y ese fue un error de media hora que no voy a olvidar jamás. Mientras corríamos despavoridos huyendo de las balas, pensé en tu cara, pensé en tu madre, los hijos que fabricaste en menudos actos de deseo. Pensé en las cerámicas de tus horas de recreo, y también pensé que no tenía derecho a quejarme si una bala te encontraba como te había encontrado yo. Al azar, por la vida, porque sí. A quejarme si la bala te buscaba en el fondo del silencio que llevas contigo desde el nacimiento. Y si enamorada de ti, la bala te abría un surco tan hondo como los primeros libros que leíste o los paisajes de tu infancia. Como el olor que siempre llevas en la piel de unos pinos resinosos, estrechos y fragantes una noche de otoño. Y no tendría derecho, porque antes de nosotros, desde el fondo de la historia, pero durante un instante, toda la furia, todo el deseo, todo el horror y la rabia, y el dolor y la venganza me enloquecieron por la avenida. Corrieron por la calle a ras del suelo, más ligeros que los caballos enemigos, caudalosos, como el agua de las bombas ahuyentándonos. La noche que te perdí, la media hora asombrosa, aterrada, despavorida, para encontrarte después en aquel bar, desde el cual otra noche semejante habíamos oído la palabra del Che. En aquel bar, te digo, donde una huella de bala dejó su redondel en el espejo. Cristina Peri Rossi nació en Montevideo el 12 de noviembre de 1941. Comenzó estudiando biología, se licenció en literatura y muy joven comenzó a ejercer como profesora. Publicó su primer libro en 1963. Rápidamente obtuvo algunos de los premios literarios más importantes del Uruguay. En 1972, durante la dictadura, su obra fue censurada y hasta se prohibió mencionar su nombre en los medios de comunicación. Debido a la persecución política, debió exiliarse primero en Barcelona y luego en París. Además de escritora, fue periodista, traductora y profesora. Ha luchado por la democracia, el feminismo y los derechos de las personas homosexuales. Actualmente se considera una de las escritoras más importantes de la literatura en español. Para entender este poema hay que conocer el momento que vive Uruguay. A fines de los años 60 y comienzos de los 70, el país atravesaba una crisis económica y social que generó mucho descontento y conflictos políticos. En 1973 se produjo un golpe de Estado y comenzó la dictadura cívico-militar, que duró hasta 1985. Durante este periodo se suspendieron varias libertades. Hubo censura, persecución a quienes pensaban diferente y muchas personas fueron detenidas, torturadas o desaparecidas. En ese contexto, la poesía se convirtió en una forma de denuncia y de resistencia. Aunque este poema fue escrito antes del golpe de Estado, refleja el clima de violencia, miedo y represión que ya se vivía en el país. Por eso, el temor a perder un ser querido durante una manifestación representa una realidad que muchas personas experimentaban en esa época. Este poema pertenece al género lírico. La lírica es el género literario mediante el cual el autor expresa sus sentimientos, emociones y pensamientos, con el propósito de despertar emociones similares en quien lo lee o escucha. Además, generalmente se escribe en verso. El poema está escrito en verso libre, no presenta ni una rima fija ni una métrica regular. Los versos tienen diferentes extensiones, lo que le da un ritmo más natural y permite transmitir mejor la angustia y el caos. El título Montevideo 70 puede considerarse un título emblemático y simbólico, porque con solo mencionar un lugar y una fecha representa una realidad mucho más amplia. El título es el primer elemento que nos orienta sobre el significado del poema. Montevideo hace referencia a la capital de Uruguay, mientras que el número 70 alude a la década de 1970, un periodo marcado por la dictadura cívico-militar. Sin embargo, el título no solo cumple con la función de indicar el tiempo y el espacio donde transcurre la historia, también prepara al lector para encontrarse con una realidad cargada de tensión, miedo y dolor. Podemos dividir el poema en 4 partes. Primero, el hablante cuenta que pierde de vista a una persona muy importante en una manifestación. Luego imagina que una bala pudo haberla alcanzado. Después recuerda todo lo que esa persona representa: su madre, su hijo, su infancia, sus recuerdos y su historia. Finalmente la encuentra en un bar, donde tiempo atrás había escuchado hablar sobre el Che Guevara, un lugar donde también conserva la marca de una bala en un espejo. En este poema, el hablante lírico cuenta la historia en primera persona. Nunca sabemos su nombre ni conocemos exactamente quién es la persona que pierde durante la manifestación. Puede tratarse de su pareja, un amigo o un familiar. Cristina Peri Rossi decide no especificarlo para que cualquier lector pueda sentirse identificado con esa experiencia. Lo más importante no es quiénes son los personajes, sino el miedo y la desesperación que transmite el hablante al pensar que la persona que ama pudo haber muerto.
Durante la manifestación te perdí. Desde el primer verso, el poema nos introduce directamente en el conflicto. No hay una presentación previa. El lector entra de lleno en una situación caótica. Esa forma de comenzar genera tensión desde el inicio. No tenía derecho a quejarme. Aquí aparece un fuerte sentimiento de culpa. El hablante comprende que el sufrimiento más grande no sería el suyo, sino el de quien podría recibir la bala. Uno de los recursos más importantes es la metáfora. Por ejemplo, la bala te abrió un surco tan hondo. Aquí, el surco representa la profunda herida física, pero también el enorme dolor emocional que provocaría esa pérdida. Aquí, también encontraremos una personificación cuando dice la bala enamorada de ti. La bala parece tener voluntad propia, como si buscara a esa persona. Además, aparecen comparaciones como, si una bala te encontraba, como te había encontrado yo. O cuando compara los recuerdos con el olor de los pinos o la velocidad de la furia con el agua y los caballos. También utiliza una enumeración. Toda la furia, todo el deseo, todo el horror, toda la rabia, el dolor y la venganza. Esa acumulación transmite la intensidad emocional que experimenta el hablante. Además de los recursos literarios, el poema utiliza varios símbolos. La bala representa la violencia política. La manifestación simboliza la lucha social y el conflicto que vivía el país. El bar donde finalmente se reencuentran representa un lugar de memoria y de reencuentro. Por último, el espejo con la marca de una bala simboliza que la violencia deja huellas que permanecen incluso cuando el peligro ya pasó. El tema principal del poema es el miedo a perder un ser querido en medio de la violencia política. Sin embargo, el poema también denuncia las consecuencias humanas de la represión y nos recuerda que detrás de cada víctima siempre hay una familia, una historia y una vida. Este poema se relaciona directamente con el eje raíces, memoria e identidad. Se vincula con las raíces porque le recuerda a la infancia, la familia, los lugares, los recuerdos que construyen la identidad de una persona. Se relaciona con la memoria porque el poema rescata un episodio que al hablante nunca pudo olvidar y mantiene vivo el recuerdo de quienes atravesaron aquellos años de violencia. Y también habla de la identidad, porque forma parte de la memoria colectiva del Uruguay y ayuda a comprender que otros hechos marcaron a toda una generación. Montevideo 70 sigue siendo una obra muy importante, porque nos recuerda uno de los momentos más difíciles de la historia política del Uruguay. Cristina Peri Rossi muestra el miedo, la incertidumbre y la violencia que se vivía en un contexto de conflicto social y represión. Aunque fue escrito hace más de 50 años, el poema mantiene su valor, porque nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. Recordar ese pasado nos permite comprender cómo la violencia política afecta la vida de las personas y ayuda a que hechos similares no vuelvan a repetirse. Por eso mismo, la obra sigue siendo un testimonio que conecta el pasado con el presente y nos recuerda el valor de la democracia, la libertad y la paz. En conclusión, a todo lo que vemos en el video, Montevideo 70 no habla únicamente de una pérdida durante una manifestación. Habla del miedo y de la incertidumbre que vivieron miles de uruguayos en una época marcada por la violencia. Al recordar esos acontecimientos, Cristina Peri Rossi nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria, la libertad y los derechos humanos.